Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En particular, como les menciona el título, este material es un complemento al ejercicio Códigos por Carrera, la edición del plano, y este material es para la carrera Producción del curso Taller de Diseño, Comunicación y Representación Gráfica. En este material vamos a ver algún ítem nuevo, pero vamos sobre todo a recordar algunos aspectos que ya hemos visto a lo largo del curso y que ustedes tienen que tener en cuenta para la realización de la edición de este plano y de este ejercicio. El ejercicio les pide que editen una sola lámina, con toda la información dibujada y diseñada, o sea, todas las plantas, los cortes y 3D realizados para poder comprender el layout de ese, en este caso, en este semestre, del depósito, que se encuentra en el PTI. O sea, un solo formato. Les recordamos que hay formatos alargados, además de los formatos A tradicionales. Lo otro que les recordamos es que el formato tiene que usarse en sentido apaisado, o sea, en sentido horizontal, no en sentido vertical. Si bien existen, ¿verdad? No es lo mejor, por eso existen los formatos, les recordamos los formatos alargados. Y lo otro que tienen que la sugerencia es que por cada planta, corte y 3D realicen una ventana gráfica, o sea que encuadren en cada ventana gráfica una planta, un corte y un 3D. ¿Por qué motivo? Porque de esta forma les permite entonces jugar con cada una de esas ventanas gráficas para componerlas y usar de la mejor forma el tamaño disponible de la lámina. En este caso, yo se los pinté justamente de amarillo y los recuadros que serían las ventanas gráficas para que ustedes vieran que estaría sobrando hoja blanca, ¿verdad? Si yo los editara con este formato y de esta composición, porque el éxito del formato y de la edición del plano es tener la menor cantidad de superficie libre, o sea, sin ocupar. Por lo tanto, cada ventana gráfica ustedes la pueden acercar, incluso recostar, justaponer sobre el marco, sobre el margen, y eso estaría correcto. Y recuerden que cada ventana gráfica lo pueden ajustar al tamaño menor que corresponda a que se vea el corte y sus cotas o el 3D. Cada uno tiene que tener su título, aunque explicitado su título, planta baja, planta entrepiso, corte AA, isometría, suroeste, noroeste, perspectiva, y en el caso de todos los cortes, de los tres cortes, la planta, las plantas y el corte vertical tienen que estar a la misma escala, siendo una de las escalas de albañilería, 75. Las isometrías y o perspectiva que ustedes usaran pueden tener otra escala siempre que sea una de esas tres. Y en la perspectiva o en la isometría no necesariamente tienen por qué mostrar todo. En una de ellas pueden ustedes acercarse y encuadrar y realizar un zoom de modo de ver solamente un sector porque les interesa mostrar el pañol, les interesa mostrar las oficinas, les interesa mostrar la zona de carga y descarga, o el sector que ustedes consideren importante, o mostrar dos posiciones. También en las perspectivas pueden quitar una de las paredes, si ustedes quisieran, para mostrar interiormente cómo es. Bien, eso es con respecto al sector donde editaríamos y escalaríamos y ordenaríamos los cortes y los 3D. ¿Qué pasa con la información general y particular que corresponde a esta lámina que tenemos sobre el rótulo? La primera indicación que les hago es que recuerden que el rótulo es el del curso y es el rótulo, ustedes son los responsables de la lámina. Por lo tanto,
Una de las referencias que tienen que tener escritas, además de la nota de unidades, es quién relevó esa información originalmente, o quién les dio esa información, en qué momento, ¿verdad? Y de pronto hasta quién guió o quién supervisó esa información en esa fecha en la cual se relevó. No son, ¿verdad? Si esos datos no están, faltarían para comprender de dónde fueron tomados esos datos. Lo otro es que se acostumbra, ¿verdad?, ubicar una planta de ubicación y con un norte y una escala apropiada, que puede ser 1.500 o de mayor reducción, donde se puede mostrar la zona, ¿verdad? O como acá, que les muestro todo el PTI, y entonces se mostraría la zona donde estaría este local, o incluso se podría mostrar la planta, ¿verdad? Y si yo estuviera, por ejemplo, el predio, perdón, y ahí mostrar dentro del predio el local que yo estoy estudiando, o en esta lámina, o incluso el local, por ejemplo, la planta del local, y luego si acá estoy estudiando solamente la zona de carga y descarga, los racks o una zona en particular, señalarlo en esta planta de ubicación. Nosotros en el curso no lo pedimos, no lo estamos pidiendo, por eso está tachado, pero sepan que si tuvieran que ubicar una planta de ubicación, ya sea general en la zona, general en la manzana, general en el predio o del local, esta es una buena ubicación para realizarlo, y ahí sí tendrían que ubicar el norte, y el norte con respecto a estas plantas si se girara. No lo pedimos en el curso, repito, por eso está tachado. Lo que sí les pedimos es que escriban un cuadro de referencias en el cual, ¿verdad?, nos muestren y datos que nos expliquen cómo es esa modificación que ustedes realizaron, que además de leerse el diseño del layout, tenga alguna explicación por escrito. El día de mañana se van a encontrar en los planos de albañilería con un cuadro que se denomina de patios, si tuvieran, ¿verdad?, patios en el predio, que son espacios libres entre la medianera, el límite de propiedad y la construcción de ustedes, o un cuadro de iluminación y ventilación natural de acuerdo a la norma. Este es el cuadro de iluminación y ventilación natural que se van a encontrar el día de mañana, que ustedes tienen que leer, donde aparece el local con un número, el destino, de acuerdo a cómo los nombra la ordenanza, oficina, depósito principal, depósito secundario, el área proyectada, quiere decir el área que ustedes le dieron a esa oficina, le dieron a ese baño, no la de la norma, sino lo que ustedes le dieron, el lado menor proyectado, que es el lado menor que tienen ustedes, ¿verdad?, en el diseño, y luego toda esta parte corresponde al área de iluminación y al área de ventilación. El área de iluminación mínima según la norma es en función de los metros cuadrados que ustedes tienen, cuál sería la mínima que les pediría la norma. Y esto es lo que ustedes le otorgaron según proyecto. Lo mismo la ventilación. Y acá, ¿verdad?, cuando le dice la fuente de iluminación, van a encontrar este cuadro que les permite ver, ¿verdad?, hacia dónde está ventilando, si hacia vía pública, un espacio abierto como es el resto del predio, un patio reglamentario, cenital, cuando es, ¿verdad?, a través del techo, etcétera. Bueno, esto es nada más que a título informativo para que ustedes empiecen, si se encuentran el día de mañana con esta planilla, a comprender qué es lo que tendrían. ¿Qué cuadro les vamos a pedir? Y este sí, les vamos a pedir en el curso, este cuadro, que es vieron que es un resumen del anterior o parte del anterior. El local, le asignan un número, el destino, oficina, baño, zona de carga y descarga, zona de depósito, que es donde tienen todos los racks, el área proyectada, que corresponde a el área interior de esa oficina, el área interior de ese baño, el área del descanso de los carritos, y el lado menor, y luego observaciones si ustedes tuvieran que realizar. Luego tenemos que otros datos serían, por ejemplo, los datos del rack de las estructuras,
que sería, por ejemplo, decir que usaron las estructuras de tal fabricante y el modelo rack dinámico, rack modelo XXX, no las dimensiones las tienen en la planta, sino decir el fabricante y el tipo de modelo que usaron. Luego, el volumen almacenado, que lo pueden dar por la cantidad de pallets, la cantidad de bolsas o por kilos. Cualquiera de esas opciones, en la medida que se entienda lo que ustedes escribieron, es correcto. Y por ejemplo, otros datos como podían ser el de carrito autoelevador, que ustedes sacan del catálogo y dicen, el carrito autoelevador, por ejemplo, es de la empresa Toyota Mitsubishi, es el modelo 8FG10, que corresponde para una capacidad de 1000 kilos, de 1750 kilos, y las dimensiones son largo y ancho. Con esos datos es suficiente, no se necesita especificar más, porque si uno quiere, va con esos datos al catálogo. Esos son los datos que escribirían entonces, que escribirían sobre el rótulo. ¿Cómo se indica, digamos, en la planta? Vieron que teníamos que en el cuadro teníamos local, teníamos primero el número de local y después el destino. El destino, recordamos que esta es la forma, ¿verdad?, en que se reconocería, y luego tenemos que los locales se indican en el medio del local, o del área que se está considerando, puede verdad que sea una zona que no sea como la zona de descanso de los carritos, se le escribe L1, L2, L3, L4. Yo acá lo puse con un óvalo, un círculo para destacarlo, pero no quiere decir que lo tengan que tener, lo pueden escribir con un número. Sí les sugerimos que le escriban L mayúscula, local 1, local 2, local 16, local 15, porque de esa forma no se confunde con una cota y se numera, como siempre, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Quiere decir que acá yo tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. Las escaleras no es necesario que las numeren, lo mismo que los corredores, no es necesario que los numeren. Sí, la zona de carga y descarga, sí, la zona de descanso de los carritos, sí, la oficina, sí, la cabina de control, sí, el depósito en su totalidad, o sea, toda la zona de racks, si tienen dos, porque tienen uno de este lado y otro de este lado, sería entonces un número para el sector de este lado, un número para el sector de este lado. Si es todo agrupado en esta zona, con diferentes estructuras, basta con que le pongan un número para toda esa zona, porque se considera toda una única zona, más allá y se contabilizan las estructuras y se contabilizan dentro de esa zona también las circulaciones. No se separan en la zona de los depósitos los racks de las circulaciones. Bien, con eso entonces tendríamos, sí, eso le tendrían que agregar a las plantas y el cuadro, ¿verdad?, sobre el rótulo. En referencias, les vamos a pedir como datos que escriban los cambios que le harían en función de las observaciones que nosotros les hicimos al layout. No tienen por qué cambiar, por qué volver a dibujar las plantas, el layout de la planta, o el corte vertical, o el 3D. Nosotros les realizamos observaciones donde les dijimos de pronto que el área no era correcta de la oficina, que la puerta tenía que abrirse hacia el interior en lugar de hacia el exterior, que cambiaran el lugar de la zona de ingreso, que tenían que agregar otra puerta, que los racks tal vez era mejor ubicarlos en otra posición, que las circulaciones no cumplían con el ancho. Bueno, todas esas observaciones que les hicimos, o todo aquello que ustedes consideren que tienen que cambiar el layout, no, repito, no es necesario que lo vuelvan a dibujar, porque tendrían que hacer prácticamente todo el ejercicio de nuevo, planta, corte y 3D, lo dejan como tienen para editar la lámina, y los cambios que harían los escriben en referencias, ¿verdad? Los escriben puntualmente. Por ejemplo,
Dicen, la zona de carga y descarga, por ejemplo, si yo tenía que la zona de carga y descarga la tenía ubicada acá, en esta zona, y nosotros le indicamos que era mejor, que fuera más grande, que fuera de mayor área, o que esa no era una buena ubicación, ustedes dicen, bueno, el área ahora sería era de 10, ustedes dicen sería de 15. Y lo ubicaría, si le pusimos que era una mala ubicación, lo ponen, se ubicaría afuera, o lo ponen, se ubicaría en el otro extremo de la planta, o junto a la oficina. Si les pusimos que, por ejemplo, las puertas se abren hacia adentro y ustedes las habían puesto hacia afuera, no las vuelven a dibujar, no las modifican, ponen en las referencias puertas puertas baten hacia adentro del local. O sea, repito, no, por favor, dediquen tiempo a modificar el layout. Las observaciones que les hicimos, discuten en el equipo cómo las cambiarían y las ponen por escrito. Bien, sí tienen que cambiar, y esto sí, porque vimos que la mayoría no aplicó, varios sí, pero otros no aplicó el código de reforma, que es cómo se marca lo existente, o sea, lo que yo no modifico, queda del local tal cual lo tenía originalmente, lo que yo modifico porque voy a construir, porque originalmente tenía, por ejemplo, un hueco, o construyo acá, como les estoy mostrando ahora, una cabina, esta de 215 por 230, por ejemplo, construyo acá una cabina que no existía, o voy a demoler, como acá que les estoy mostrando, que tengo esta pared que existía originalmente y ahora la quiero demoler. Entonces, ese código que aplica a la reforma de lo existente, que queda de blanco, ¿verdad? No se pinta interiormente porque existe, o sea, yo no lo modifico, queda tal cual. Y de lo que yo pinto, o le pongo un sombreado gris o un sombreado negro dentro de esa superficie, porque lo voy a construir, no existía, y yo ahora lo voy a construir, o lo quiero demoler, y entonces esa superficie ahora, le cambio el trazo por un trazo menor, y lo rayo a 45 en este sentido o en el otro, ese código sí lo tienen que modificar. Lo mismo si les observamos que, por ejemplo, no indicaron las prescripciones del techo, o no indicaron algún eje, o no indicaron, por ejemplo, las indicaciones de los niveles, o el acotado lo tienen mal, o no indicaron los planos de corte. Todas esas indicaciones sí las tienen que modificar, ¿verdad? Porque eso es parte del código de representación. En eso sí van a tener que modificar el original. Y se modifica tanto en corte horizontal o en planta o plantas, como en cortes verticales. Y se modifican este código cuando el plano de corte secciona ese entrepiso, esa plataforma, esa base o esa pared. Si es vista, no se modifica. Acá les muestro otro caso de un plano con un layout de una planta de tratamientos en la cual esto es nuevo, ¿verdad? Y aquí entonces se pintó, en lugar de gris, se pintó de negro. Y es un muro a construir, en tanto que lo demás es existente. Y se dibujó tanto en la planta como en el corte vertical, porque el plano de corte seccionó y el plano de corte seccionó ese sector. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a aclarar nuevamente, porque tal vez voy a intentar aclararlo con estos cortes, que si yo tengo este local y mi plano de corte es el AA, porque hice este corte transversal, y mira hacia estas ventanas que tengo acá, o sea, mira hacia las ventanas que tengo en esta pared. Si yo acá hice modificaciones, o incluso si construí toda esta pared, en el corte vertical que es por acá, se va a ver exactamente, no se va a rayar, ni se va a pintar, y se va a dibujar tal cual va a quedar. No se leería la modificación, porque esta pared no está siendo seccionada por el plano de corte. Ahora, lo que corta en este sentido esta pared, y en este sentido esta pared, sí, o sea que aquí y aquí, si hubiera una modificación, sí tendría que ser indicada, lo mismo que en la planta. O sea, si esta pared fuera nueva,
esto tendría que estar sombreado, ¿verdad? Todos estos planos tendrían que estar sombreados de gris o de negro y dibujadas las ventanas. Si yo esta pared la demoliera, esta pared acá, en el corte vertical, no se vería, no habría nada, y en la planta estaría toda rayada a 45. Bien, lo mismo en el otro sentido. O sea, se modifica solamente cuando el plano de corte atraviesa el sector donde yo realicé la modificación. Entonces, si esta puerta, como les decía hoy, este hueco no existía originalmente, acá se dibuja la puerta, se hace un rayado 45 para decir que toda esta superficie yo la demolí, lo mismo que lo hago cuando tengo la planta, y dibujo la puerta. Si yo tengo la puerta originalmente y yo quiero mostrar que esto lo ocupé con un muro porque cambié la puerta de lugar o porque ya no existe más en esta posición y el plano de corte pasa por acá, entonces este rectángulo aparecería sombreado de gris o de negro y en la planta se quitaría la puerta, la hoja de la puerta se iría y se representaría ese rectángulo pintado, la parte interior del rectángulo pintado sombreado. Toda esta pared, que es esta pared, no importa la modificación que yo le haya hecho. Se ve lo tal cual queda y no se sabe si hubo una modificación en el corte vertical. Bueno, espero que se haya comprendido y si no, por favor, nos consultan porque este código lo tienen que aplicar correctamente porque es parte de la representación, es como ustedes van a leer los planos el día de mañana y es como ustedes, si quieren darle a otro esa información, es cómo se la van a incorporar a las plantas y los cortes. Bueno, acá repito que no se solicita modificar lo observado en el ejercicio 16 y 17, o sea, no se solicita que modifiquen el layout. Sí, el acotado, si no acotaron correctamente, si no ajustaron las líneas de cota, si no lo crearon correctamente, si no tienen entonces los códigos de reforma existente a demoler y a construir, dibujados correctamente, graficados correctamente en la planta y en los cortes. En el 3D no es necesario aplicar el código. En el 3D se ve el producto final, sin cotas, sin observaciones, sin niveles. Se ve el producto final cómo quedaría. No es necesario esta modificación de local, solo en plantas y en cortes verticales. Bueno, y el otro dato para terminar, este dato sí es nuevo, lo anterior no lo es, era solo el cuadro, y el cuadro que vimos, los locales, y este dato sí es nuevo para que completen el rótulo que estamos trabajando en la empresa Calcifur, que sabemos que es un depósito de bolsas de cal, ya sabemos que está en el PTI, la dirección, por si no la habían buscado, es IT 1500, y Calcifur, dentro del PTI, se encuentra en Pasaje de los Vientos, sin número, esquina Pasaje del Bebé. Bien, espero que este material les resulte útil y les agradecemos.